Buen día, soy la licenciada Laura Angélica Quiñones Villaneda. En esta ocasión les voy a presentar un tema que está dentro de la materia de sistema de tutorías presenciales y a distancia. Este tema lleva por título de la tutoría presencial a la virtual y específicamente la evolución del proceso de tutorización. En el contenido vamos a abordar los siguientes aspectos. Como primera entrada tenemos la introducción. En el segundo apartado tenemos el tutorial de la evolución de la acción. En el apartado número 3 veremos las modalidades de la acción tutorial, las cuales pues es la tutoría académica, presencial y virtual, y también la tutoría entre iguales. En el apartado número 4 vamos a abordar la clasificación de la acción tutorial a través de las experiencias de innovación docente, en las que vamos a abordar el tema sobre la tutoría académica con personal docente, la tutoría entre iguales con supervisión docente y la tutoría entre iguales sin la supervisión del docente. Como introducción, es importante rescatar que pues dicha presentación analiza específicamente la perspectiva de experiencias de innovación de docentes de la Universidad de Cádiz, desarrolladas en el área de economía financiera. La evolución de la tutoría tradicional hasta el uso que actualmente se puede hacer de ella y propone una clasificación de la misma. Finalmente, se expone también un nuevo avance en el papel de la tutoría para apoyar las nuevas tecnologías. También es importante mencionar que la calidad de la enseñanza universitaria pues ha puesto en primer plano la función de la tutoría como una actividad principalmente de apoyo al proceso educativo, de mejora del proceso de aprendizaje y pues es también vista como una labor de asesoramiento personalizado para el aprendizaje. En esta nueva ola o idea o presentación de lo que es la tutoría, en el contexto se puede identificar que la tutoría integral es aquella donde se orienta al alumno sobre el aprendizaje y no solo en competencias profesionales o personales. En este tipo de tutoría, la visión del profesor deja de ser, perdón, deja de ser únicamente la fuente de información para pasar a ser ese papel centrado en la motivación, en posibilitar el aprendizaje del alumno, en motivarle, incentivar, en darle ese empujón al alumno para que adquiera ese aprendizaje. Ya no solo le va a transmitir la información, sino que en esta tutoría, en nuestra nueva visión de tutoría, el profesor debe saber motivar al alumno para que él pueda adquirir ese aprendizaje. Específicamente dentro del apartado evolución de la acción tutorial, podemos observar y tener presente que la actividad docente universitaria pues ha ido evolucionando. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que se ha dado una modificación en la función del docente para pasar de ser una función centrada únicamente en la enseñanza del aprendizaje, que el alumno tenga ahora un papel preponderante en este proceso de aprendizaje activo y sea del protagonista del proceso de adquisición de conocimientos, de capacidades y competencias. Entonces, la actividad del docente ha pasado, ha generado, se ha provocado una modificación en esta función del docente. Asimismo, Sancho nos menciona que desde una visión más amplia, pues la tutoría universitaria tiene que entenderse como el conjunto de todas las actividades, actitudes, procesos, intercambios personales y profesionales que caracterizan la relación entre el docente y los estudiantes. Debe de ir de la mano. Por eso nos dice que en este nuevo marco de la tutoría, esta tiene la responsabilidad
del profesor con los alumnos, contribuyendo a su formación no solamente académica, sino que también de una forma integral, es decir, profesional, social y personal. Y aquí podemos ver un esquema en la que se muestra que el tutor o el asesor pues va a ejercer esta función de orientar y de informar a quién, al alumno, para que logre esa adquisición del aprendizaje. Es lo que podemos llamar como tutoría, lo que podemos conocer como asesoramiento. En sus orígenes podemos destacar que la tutoría pues tenía una vocación de atención que estaba individualizada por alguien que se encuentra pues más capacitado que el resto del alumnado o el aprendiz. Y también pues con la creación del sistema de los créditos europeos, pues se centra esta atención de la tutoría en el aprendizaje y en el trabajo del estudiante universitario, lo cual nos supone pues un nuevo papel para para el tutor, para el docente. ¿Por qué? Porque en este nuevo marco, pues se convierte en la guía de los procesos de adquisición y maduración de los aprendizajes de los estudiantes. Ahora vamos a analizar más a detalle las modalidades de la acción tutorial. Debemos de dejar en claro que la tutoría pues se manifiesta de diversas maneras, según los niveles educativos, los alrededores o los recursos empleados para esta. También se puede manifestar de diferente forma en base a los agentes que intervengan en ella y los contenidos que se trata. South nos comenta la siguiente frase, la cual dice que la tutoría académica universitaria es la concreción del proceso de orientación, una estrategia de carácter formativo, orientador e integral, desarrollado por docentes universitarios con la finalidad de orientar al alumno en su proceso formativo y madurativo. Es algo muy importante, sin duda. Ahora bien, vamos a analizar lo que es la tutoría académica. Esta tutoría académica puede ser tanto presencial como virtual. ¿Qué diferencias tenemos? En la presencial, el profesor es tutor de un grupo más o menos numeroso de alumnos. ¿Por qué? Porque está presencial, están concurridos todos los alumnos dentro de un mismo salón, una misma aula. Estos pueden ser parte de un grupo del cual el maestro o el docente les imparte alguna materia o alguna asignatura. Y pues también habitualmente en el aula esta tutoría suele ser individualizada o en grupo muy reducido. Es decir, como si algunos han tenido la oportunidad de tener tutorías o asesorías para la realización de una tesis, podemos ver que, por ejemplo, a un tutor pues se le asignan cierto grupo de, por ejemplo, decir un número, 10 alumnos. Estos 10 alumnos se organizan en un horario, el tutor los estructura en un horario de que las sesiones que hoy tenga, bueno, en esta sesión de tal horario voy a tratar con esta persona. ¿Por qué? Porque individual, porque cada alumno, así como en la realización de nuestra tesis, de nuestro trabajo final, pues tenemos temas diferentes, intereses diferentes, áreas diferentes. Alguien puede ver la enfermería enfocada a la educación, alguien puede ver las finanzas enfocadas en educación. Yo que soy maestra, pues lo puedo ver desde mi salón, desde mi perspectiva. Entonces, la tutoría aquí individualizada, pues se especializa en darle esa atención detallada a ese alumno o a ese grupo. En mi caso, cuando yo hice mi tesis de preescolar, me tocaba que la tutora los clasificaba. Había dos modalidades de titulación, el informe de prácticas y la tesis. Entonces, dividía los grupos. El grupo de nosotros eran 12 alumnos. Entonces, estábamos divididos 7 y el resto en otro grupo. Entonces, ¿por qué? Porque 7 estábamos haciendo tesis y los otros estaban haciendo un informe de prácticas. Entonces, aquí se puede dar
lo que se muestra aquí de que la tutoría pues suele ser en un grupo reducido, es decir, yo me enfoco con todas las personas que están haciendo tesis, no a la mejor específicamente en el tema, pero sí específicamente en lo que debe llevar, qué rubros deben cumplirse a la realización de una tesis. Y con el otro grupo me especializo en el informe de prácticas. ¿Cuál es la estructura que debemos de ir siguiendo, marcando? Que si ya voy haciendo esto, bueno, ahora que sigue, ahora esto, ahora lo otro. Entonces, que suelen ser estructuras diferentes. Por eso en este caso, pues se tiende a dar que la tutoría sea individualizada. Pero tenemos ahora la tutoría virtual. Gracias a la nueva era de las tecnologías, pues tenemos la oportunidad de que esta tutoría, este asesoramiento, ese momento en el que el profesor se interactúa directamente con el alumno para dar un asesoramiento, un consejo para adquirir ese aprendizaje, pues ahora se puede dar de manera virtual. Pues se considera de manera virtual cuando es utilizado algún recurso que proporcionan pues las tecnologías de la información y de la comunicación para entablar pues esa relación entre el profesor y el alumno, ya sea por correo electrónico, por chat, por un foro, por diálogo, puede ser por Zoom, eh, cualquier recurso que se utilice, pues ya es considerado una tutoría virtual. En ocasiones, pues, se puede dar que sea mezclado, que en nuestra semana, pues tengamos tutorías que son presenciales porque estás asistiendo a la escuela o a la normal o a la universidad en el grado en el que se encuentren. Y pues a lo mejor el día que no tienes esa clase, pues el profesor les dice, a lo mejor la tutoría la hago de manera grupal cuando estamos presencial y ya a lo mejor el resto de la semana pues le dedico 20 minutos a cada alumno de manera virtual. Entonces se puede dar esa combinación de esta tutoría académica. Es la ventaja de que pues no tanto presencial, sino también virtual. Más adelante pues en este tema también existe algo que se llama tutoría entre iguales. ¿En qué consiste? Pues esta es la labor de ayudar o es la labor de ayuda desempeñada por alumnos experimentados y conocedores del medio universitario por experiencia personal, donde apoyan y orientan a aquellos alumnos nuevos y sin experiencia. La principal ventaja, pues, de esta modalidad es que la tutoría, pues, se reduce la distancia y refuerza la empatía entre los interlocutores. Perdón, esto lo podemos ver, por ejemplo, en mi caso, cuando yo realicé mi tesis en el nivel de preescolar, pues yo era de un semestre más atrás, había un semestre más adelante que yo, que ya tenía pues su proceso de su titulación, su proyecto de investigación más avanzado. Entonces, ¿qué era lo que hacía la maestra? Tomaba ciertos alumnos, la tutora de ese grupo, de ese semestre, y los llevaba a nuestro salón. ¿Para qué? Para que nos fueran explicando, mira, yo empecé así, yo hice esto, mira, a lo mejor vas a hablar de esto. En preescolar se da mucho el que el tema suele ser similar. Suelen mucho hablar sobre las competencias, suelen hablar mucho sobre los ambientes de aprendizaje, sobre un campo en específico, ya sea lenguaje, comunicación, pensamiento matemático es el más utilizado, las tecnologías, suelen enfocarse. Entonces, por ejemplo, se daba mucho que se llamaba a un alumno del semestre más avanzado, que estuviera con el mismo tema, por ejemplo, de pensamiento, para que asesorara o diera consejos o compartiera. A lo mejor aquí es un poquito, en mi caso me tocó ver que era más compartir. ¿Sabes qué? Estás viendo el tema de pensamiento, mira, yo te recomiendo tal autores. O sabes qué, estás viendo el proceso de adquisición del lenguaje, mira, yo te recomiendo estos y estos porque mira, habla de esta forma. O sea, es esa comunicación que se da entre iguales, porque nadie tiene más experiencia o un nivel, porque ambos son estudiantes. Uno va un poquito más adelante, pero no dejan de ser estudiantes. Entonces, esta es la característica de la tutoría, el principal ingrediente de la tutoría entre iguales. Iguales significa que somos alumnos ambos. Tal vez tú un poquito más avanzado en el camino que yo, pero seguimos siendo alumnos. Entonces, esa es la diferencia a una tutoría académica llevada a cabo por el docente.
Ahora bien, vamos a presentar cuál es la clasificación de la acción tutorial y a través pues de las experiencias de la innovación docente. Tenemos en el aspecto académico, pues que la tutoría puede ser presencial, esta puede ser de forma individual, puede ser de forma colectiva, puede ser programada o bien, como lo mencionábamos, puede ser entre iguales. Esta también se puede llevar a cabo de manera virtual, puede ser un aula delegada o un campus virtual. Y por último, la tercera opción puede ser que esta tutoría académica, esta clasificación se dé de manera semipresencial. ¿Qué significa? Que pues se pueden tener trabajos de fin de máster o de curso y pues se involucra tanto lo presencial como lo virtual. También tenemos el entre iguales con supervisión. ¿Qué significa esto? Que tenemos el apoyo del supervisor, que el supervisor está analizando que se esté dando a cabo de manera correcta esta tutoría. También pues se puede de manera presencial mediante el proyecto ALAS o puede ser a través de manera virtual mediante foros académicos tutelados. También tenemos la tutoría o la acción tutorial entre iguales sin la supervisión. Esta únicamente pues se da de manera virtual, es decir, mediante foros académicos de fomento de espíritu crítico. Puede ser un foro en el que tú subas tu participación y alguien más pues la repostee, la replique, dándote una sugerencia, mira, yo te puedo dar tal, tal. Entonces no suele haber una supervisión de lleno de que el maestro esté ahí viendo qué se hace o qué no. Entre los mismos alumnos se dan la retroalimentación. De manera, para concluir este tema tan importante, tan actual ahorita, es que pues la evolución del proceso de aprendizaje dentro pues de las ES no puede sustentarse sin el nuevo papel del estudiante, ni de la evolución de las nuevas tecnologías. Presenta de manera inherente en todo el desarrollo cognitivo, tanto en los alumnos como de profesores. Por ello, pues esta evolución imparable del proceso de tutorización debe adaptarse. ¿A qué? A los cambios y además utilizarlos del modo mejor posible que se pueda. Y pues por último, como siguiente paso en esta evolución tutorial, pues habría que considerar el papel que el Internet como un medio de difusión de opiniones, pues aporta a los estudiantes para fomentar su espíritu crítico y el desarrollo de una opinión formada que se genera, pues principalmente a partir de diferentes enfoques o razonamientos. Es importante darle ese énfasis a que gracias al Internet y a su forma de transmitir la información, pues también se evoluciona la tutoría. Pues para finalizar, consideramos que el avance en el desarrollo de las metodologías que se utilizan para llevar a cabo la tutoría, pues deben de ir acompañadas de una implicación de autoridades académicas. ¿Para qué? Para que se dé respuesta a los desafíos que se implican su establecimiento. Sin ayuda, pues no podemos sacar adelante las cosas. Entonces, estas autoridades académicas pues aportan respuestas a esos desafíos que como tutores pues nos van surgiendo en el camino. Y pues por último les dejo la referencia de donde sacamos esta información. Esperamos que este tema haya sido de su agrado. Como les mencioné, es dentro de la materia de sistema de tutorías. Espero que pues les haya llamado la atención, que haya sido la explicación coherente, clara, precisa y que pues lo hayan disfrutado. Sin más por el momento, me despido. Que tengan un maravilloso día y pues seguimos aprendiendo y en constante actualización. Gracias.